días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar una vez más juntos en el estudio de esta mañana. Les pido que me acompañen en una oración para poder iniciar. Señor, te damos gracias por estar aquí, gracias por la posibilidad de estudiar tu palabra, Señor, gracias por la posibilidad de aprender más de ti. Señor, te pido que seas tú el que a cada uno de nosotros nos dice lo que quieres decirnos, Señor, y nos enseña lo que quieras enseñarnos, Padre Santo. Te pido que seas tú abriendo nuestros corazones y abriendo nuestro entendimiento, Señor, para que podamos aprender lo que tú quieras decirnos en esta mañana. Te pido que lo que se diga aquí no sea, Señor, simplemente palabras humanas, Señor, sino que seas tú con tu bondad, con tu Santo Espíritu, hablándonos a nosotros, Señor. Te agradezco por todo esto, Señor, te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en esta semana tenemos ya el tema número 4, que se llamaba Dios ofrece libertad. Es muy importante esto porque que empecemos desde el título que nos dice que Dios nos ofrece libertad, no nos obliga a ser libres, ni nos empuja a que obligatoriamente salgamos de nuestras prisiones. Él nos ofrece esa libertad, pero depende de nosotros el querer realmente tomar esta oferta que Él nos está haciendo, esta bendición que Él nos ofrece. Les pido que empecemos con la lectura que teníamos para el día viernes, que era el Salmo 3. Muchos de nosotros conocemos de este Salmo. Vamos a leerle en la versión NBI, pero muchos de nosotros le conocemos en la versión Reina Valera, porque por lo general en esa versión es en la que cantamos. Ya, un momento, ya. Voy a leerles, hasta por lo tanto, en la versión Reina Valera. Dice: Oh Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria que levanta mi cabeza. Con mi voz clamo al Señor y Él me responde desde su santo monte. Me acuesto, duermo y despierto porque el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares que pongan cerco contra mí. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada. Los dientes de los malos quebraste. Del Señor viene la salvación. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Ese es nuestro salmo y muchas veces hemos cantado esto, pero realmente quiero que pensemos si de todo corazón nosotros confiamos en esto. Realmente cuando estamos con alguna preocupación real, ¿no? Porque en este caso David hablaba de los muchos enemigos que se habían levantado contra él. No, yo no sé cuáles sean sus muchos enemigos, no necesariamente sean personas, ¿no? Como estábamos hablando hace un momento en la oración, que estábamos hablando con el Señor del miedo que se ha convertido en uno de nuestros enemigos, ¿no? Que es mucho y se ha levantado en millares contra nosotros, ¿no? Lo vemos por todo lado, o la inseguridad, o yo qué sé, la crisis política del mundo, ¿ya? En general, ¿no? Por donde quiera que veamos, están ahí, están levantados, pero y muchos, y el mundo nos puede decir, verán, realmente no sé qué haces creyendo en Dios en situaciones así como estábamos hablando hoy de mañana, ¿no? con mi hermana Mile. ¿Qué te pasa? ¿Cómo ves este mundo y crees en Dios? No, precisamente porque veo lo que Dios hace es que creo. No es una fe sin fundamentos, es una fe completamente real porque nosotros hemos visto y hemos experimentado, pero cuando estamos en dificultades a veces nos olvidamos de todo lo que hemos visto y hemos experimentado. Es fácil meternos, enfrascarnos en la dificultad y olvidarnos, pero recordemos este salmo. Sí, son muchos los que se levantan contra mí, son muchos los que dicen no hay para él salvación en Dios, pero nuestro Señor es nuestro escudo alrededor de nosotros, ¿no? Él es el que levanta nuestra cabeza, Él, solamente Él. Y nosotros clamamos a Él, y Él, ¿dónde está? ¿Dónde nos dice que está?
sigue en su monte santo, sigue en su trono, sigue siendo el rey. A pesar de las circunstancias, de las dificultades, de las crisis, de lo que ustedes quieran, Él nos sigue escuchando desde su monte santo, porque ahí está Él, en su trono, donde pertenece, ¿no? Y una de las cosas que nos pasa a algunos, empezando por mí, cuando nos preocupamos, es la dificultad para dormir, ¿ya? Es como, bueno, a la medianoche, pasada la medianoche, es cuando la imaginación, pero vuela, o sea, todos los problemas pequeños se hacen grandes y los medianos gigantes y los otros ya, pero fantásticamente gigantescos, ¿no? Y yo veo esto y realmente anhelo que cada vez sea una realidad más grande en mi corazón, que no sea solo a veces, sino que sea siempre que, bueno, y oré, entonces me acosté y me dormí. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Y ya nada, y no me preocupé, o sea, me acosté, oré, ya está orado, me voy a dormir. Qué hermoso. O sea, es algo que yo anhelo que cada vez sea algo más presente y más constante en mi vida. Que no sea solo a veces, bueno, esta vez sí confié, pero en esta área no tanto, todavía me dio insomnio. No, que sea como ya oré, ya con el Señor ya conversamos, me voy a dormir. Ya estuvo. ¿Ya? Entonces eso es lo que estamos hablando de libertad que el Señor nos ofrece. Esto es libertad. Aunque parezca como algo que no pensamos habitualmente, libertad de dormir en paz. Sí, eso es una bendición del Señor. Es una bendición que nos damos cuenta bastante cuando no podemos dormir por la angustia, ¿no? Y ahora les anhelo que nosotros podamos volver a esto que nos dice Salmo 3, poner nuestra mirada en el Señor, clamar, saber que Él está en su monte santo, nos escucha, se hace cargo y nosotros dormimos en paz. No porque los enemigos desaparecieron, porque nos dice entonces oré y los enemigos desaparecieron y ya. No, sino porque Él se va a hacer cargo. Esa es nuestra libertad, saber que no importa lo que se levante contra mí o contra nosotros como pueblo del Señor o como congregación o con nada, Él se va a hacer cargo. Así que les invito a que si no se memorizan versículos como de esta manera, se memoricen de la forma cantada, ¿ya? Que canten la cancioncita cuando están preocupados y puedan decir, ¿por qué tú? Voy a volver porque ya me olvidé cómo era la canción. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Ya, y todo lo demás que ya no voy a seguir cantando. Pero si no recordamos los salmos en la forma como en verso, entonces cantemos. ¿Ya? Por eso es lo que nos invita muchas veces el salmista a hacer cántico nuevo. Póngale una cancioncita, póngale una melodía a lo que está leyendo usted. Y va a ver cómo se queda en su cabeza. Hay algunos salmos que aprendí cuando era muy pequeña, cuando tenía unos 6 o 7 años, y hasta ahora están las canciones ahí en mi mente, ¿no? Entonces les invito a que puedan hacer esto. Pero bueno, vamos al siguiente día que teníamos la lectura de Isaías 50, del 4 al 9. Hemos estado estudiando en esta parte bastante del libro de Isaías porque... por dos cosas, porque es un libro que nos habla de la libertad física, o sea, de cuál fue todo el plan del Señor desde el castigo, la cautividad y la liberación que el Señor dio, pero también es un libro que por ese mismo plan nos apunta al Señor Jesucristo, ¿no? Sí, así caímos, así entramos en la cautividad, esta fue la consecuencia de nuestro pecado, pero este fue el plan del Señor que nos sacó de esto a través del Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, leamos Isaías 50, 4 al 9, ya ahora está en la pantalla, ya. Vamos a leer ahora sí la versión NBI. El Señor omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está
el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. El Señor omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como la ropa, la polilla se los comerá. Ya, miren, empecemos en el 4. Quisiera ver esta que nos dice tener una lengua instruida. En algunas de sus versiones, si tal vez encontrarán, dice lengua de discípulo, ¿ya? En algunas de las traducciones. Y esta palabra nos habla de alguien instruido o enseñado en alguna cosa o usado por alguien. Eso es un discípulo. Y esto quiero seguir enfatizando porque realmente en el cristianismo se ha diluido tantísimo el significado de discípulo. De discípulo es como venga a un curso de discipulado y en un día repita después de mí, yo acepto al Señor Jesús, usted ahora es un discípulo. ¿Qué aprendió en un día? No aprendió nada. Que eso no es ser instruido, no es ser enseñado, no es saber hacer nada. Ninguno de ustedes, yo pienso que lo que sea que hagan en su trabajo, podrían decir, bueno, en unas 2 horitas yo te enseño y ya sabes exactamente todo lo mismo que yo he aprendido en estos años. No creo, ¿no? Ni hasta preescolar se demora todo el año lectivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo no va a ser las cosas del Señor? El Señor nos habla muchas veces de periodos de años. Si vemos en el Nuevo Testamento nos habla de periodos de 2 años o de 3 años en que la gente era discipulada. No es como que, bueno, te declaro discípulo, anda. No, así no funciona. Por eso les digo, porque aquí la lengua instruida, la lengua que estaba siendo usada, era una lengua de alguien que había sido instruido y enseñado por el Señor. No era alguien así como, bueno, aquí vengo de voluntario y ya pues, ya aquí estoy. No, instruido y enseñado. Es por eso que es importante esto, que si nosotros vamos a hablar las cosas del Señor para servir a otros, no digo para llevar un lindo discurso, sino para, como dice ahí, para sustentar al fatigado o para lo que sea que el Señor nos ponga a hacer, tiene que ser una lengua instruida en Él, discipulada por Él. Sí, por nuestras autoridades de aquí también, porque el Señor es el que dispone las autoridades, ¿no? Las autoridades humanas, las autoridades dentro de la iglesia, todo eso, el Señor es el que dispone, pero tenemos que dejarnos discipular, tenemos que dejar que alguien que ya está caminando en ese camino nos enseñe cómo caminar por ese camino. Y así nosotros podemos a su vez enseñar a los demás. No podemos enseñarles algo que no sabemos. Esto es bien importante porque para tener una libertad real tenemos que distinguir cuál es la falsa libertad que nos ofrece el mundo, ¿ya? El Señor nos ofrece una libertad con disciplina, con obediencia, con bendición. El mundo nos enseña que ser libres es hacer lo que nos parezca y no sentir culpa por eso, más o menos, ¿no? O bueno, si siento culpa ya me pasa rápido porque mi propósito era bueno o mi intención era buena, ¿ya? No, esa no es la libertad que nos ofrece el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado de que alguien que haya sido mal discipulado, por decirlo de alguna manera, sea la persona quien nos trae el sustento o las palabras de aliento, porque las palabras de aliento de alguien que está conforme al mundo van a ser así, como el mundo, como sí, ya, no importa, ya pasó, no te sientas mal. Bien por intentar, ¿no? Como nosotros en la universidad tenemos un profesor que decía, a ver, con 7 uno pasa el año, entonces unos 7 de 10 mandamientos debería ser suficiente para ir al cielo. Algo así, ¿no? Entonces no podemos dejar que alguien que está mal discipulado sea quien esté adelante instruyéndonos o a quien nosotros acudamos para ser discipulados, ¿ya? Pero bueno, esa era solo una parte del versículo. Y la siguiente nos dice, no fui desobediente. Y en el versículo 5, en esta dice, no fui rebelde, ¿no? Cuando el Señor me habló. En otras de sus versiones dice, no fui desobediente. Y otras traducciones de esta palabra también son, no fui rebelde y no fui amargado, ¿ya? Para aprender la palabra del Señor y ser un discípulo de Él, no podemos ser una persona amargada. No digo no podemos tener malos momentos, porque seguro todos hemos tenido un mal rato y tendremos muchos malos ratos, pero tener esa amargura en nuestro corazón no va con ser un discípulo del Señor. No digo que no puedes tener tristeza alguna vez, no puedes tener un mal rato, incluso hasta airarnos,
pero no pecar. Y peor, vivir en amargura. No, esto, ser un discípulo y ser un amargado no van de la mano. ¿Ya? Continuemos. Entonces, aquí podemos ver algunos de los detalles. Los que están ahora empezando en las Formi, en las Formi tenían un deber que eran acerca de versículos que nos hablen proféticamente del Señor Jesús, y seguramente ya encontrarán algunos de estos. Y aquí nos habla de cosas que podemos encontrar en la vida del Señor Jesús, por supuesto. Es un tema profético de cosas que se cumplieron con Él, pero también son un ejemplo de que como Él se portó, nosotros también debemos portarnos. Nosotros como discípulos de Él, si realmente seguimos lo que Él dice, entonces debemos seguirle en su comportamiento aún en los momentos críticos. Porque vemos cómo Él se portó en este momento crítico, que cuando fue entregado en la crucifixión, como podemos ver aquí, profetizado en Isaías, Él aún ahí mantuvo su integridad. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Estaban hablando mal de Él, estaban burlándose en su cara. ¿Ya? Y esa no es una situación exclusiva de Él. Tal vez a muchos nos ha pasado, que las personas dicen cosas de nosotros, que nos injurian falsamente, verán que digo falsamente, que inventan cosas de nosotros y puede dolernos. Hay veces en que la gente, no sé, a veces, tal vez les ha pasado, en la universidad yo oía cosas que decía, ¿en verdad hice eso? ¿Y qué más hice? Cuéntame, porque no sabía, ¿no? ¿Qué más era la historia de todo lo que había hecho? O en sus trabajos o cosas así. Somos injuriados falsamente, nos inventan cosas de nosotros. Pero a pesar de que nos duela, nos dice que el rostro del discípulo era como un pedernal o como una piedra. Esto no significa que era un cara dura, no es en ese sentido, sino que era una persona estoica. Una estoica es una persona que mantiene como una estatua adelante de la injuria. O sea, que te están diciendo cualquier cosa y tú mantienes tu cara de paz, tranquilidad, no de furia, no de ira. No es que estás tranquilo pero con el puño aquí listo para darle. No, así. No es que no te importa, no es que no estás oyendo, estás oyendo. El Señor Jesús estaba oyendo lo que le estaban diciendo, estaba escuchando las burlas, y no solo, y en el caso de Él, tenía el poder para aniquilarles, ¿no? Y mantenía esta actitud así, estoica, de que sí, estoy oyendo, pero no voy a pecar reaccionando conforme a las provocaciones de otros. Aquí hay algo que nos dice que es diferente estar dolido por lo que la gente diga que sentir vergüenza, ¿no? Porque cuando sabemos que algo es mentira, sí, puede dolernos que la gente diga estas cosas, pero no tenemos por qué tener vergüenza. El que va a dar la cara por nosotros, el que va a aclarar la situación en caso de que sea necesario, es el Señor. Él es el que nos dará libertad. Nosotros no tenemos que pelear por nuestra buena honra, nuestro buen nombre, ni nada. O sea, si sabemos que están mintiendo, el Señor se hará cargo. Y aquí en el versículo 8, pásale a la siguiente, nos habla de que ¿quién nos acusa? Que me diga de frente. Miren, esta es una cosa también que como discípulos del Señor tenemos que aprender. Cuando alguien viene a nosotros y nos dice, hay gente que está diciendo algunas cosas, no hagan caso. O pasen por alto. Si alguien tiene algo que decir, que me diga directamente, ¿ya? Y si yo le digo, ¿y quién está diciendo? Para poder hablar con el implicado y poder aclarar las cosas. Es que no te puedo decir. Olvídense de esas palabras. Olvídense. No, hagan como que no es con ustedes. Porque no podemos ser parte de esta ida y llevada de chismes, ¿no? Y de destruir a otras personas. Sí, como dice aquí, si alguien me tiene que confrontarme, puede venir, puede decirme tranquilamente. ¿Cómo? Si somos discípulos conforme a como lo diría Cristo, con amor, con claridad, con verdad, con transparencia, con todo esto. ¿Y con qué fin? Con el fin de que el Señor vuelva a levantar y a edificar a esa persona, nunca con el fin de destruirle y dejarle arruinado, jamás, sino con el fin de que el Señor le levante. Entonces, si alguien tiene algo que decir, por favor,
tengamos el amor del Señor, primero para decirlo y no quedarnos callados cuando vemos que hay un problema, y segundo para decirlo en amor. No todas las veces que nosotros tengamos que estar en desacuerdo con alguien significa que vamos a pelear. Para nada, no significa que vamos a pelear, ni faltarle al respeto, ni que ahí se acabó nuestra amistad. No tiene por qué ser así para nada. Tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Más bien esta hablada por detrás y que dicen que alguien dice, eso genera contienda, eso genera división, eso genera como suspicacia de a ver, ¿quiénes son ellos? ¿Quién está hablando mal de mí? ¿No? Si alguien viene a decirle esto y no es claro, de confrontarle directamente con lo que está pasando, no haga caso. Si parece adivinanza o acertijo o trabalenguas lo que le vienen a decir, no haga caso. Solo ya, deje ahí. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a ser discípulos como nuestro Señor Jesús. Y Él no iba a hacer caso de esas cosas. Si alguien es mi acusador, dígame. Ya, directamente. Listo. Igual nosotros, si tenemos que decirle algo a alguien, vamos tranquilamente. No queremos que estas pequeñas palabras medias dichas como a medias y como entre líneas y como que parece que dicen pero no dicen, siembren cizaña entre nosotros. No permitamos que esa cizaña crezca entre nosotros. Ya, dejemos ya, si alguna vez fuimos parte de eso, dejemos completamente en el pasado temas de habladurías, de cosas así, de chismes, de palabras necias, ya, eso ya no tenga nada que ver con nosotros. En el caso de que, como les dije, usted sea el receptor de estas ofensas, de habladurías, entonces simplemente sepa que el Señor se va a hacer cargo. El Señor no va a dejar las cosas a medias, Él se va a hacer cargo de usted y Él va a dar la cara por usted y Él le va a defender. Y eso es lo único que debe importarle. Y siga adelante con las cosas rectas que esté haciendo. Sigamos en el día sábado, también teníamos un pasaje de Isaías 58 del 1 al 8. Sí, ya. Okay. Dice, ustedes los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme. Miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz. Cuando yo lo llamé, él era solo uno, pero lo bendije y lo multipliqué. Sin duda el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas. En ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Préstame atención, pueblo mío, óyeme, nación mía, porque de mí saldrá la enseñanza y mi justicia será luz para las naciones. Ya se acerca mi justicia, mi salvación está en camino, mi brazo juzgará a las naciones. Las costas lejanas confían en mí y ponen su esperanza en mi brazo. Levanten los ojos al cielo, miren la tierra aquí abajo. Como humo se esfumarán los cielos, como ropa se gastará la tierra y como moscas morirán sus habitantes, pero mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia nunca fallará. Escúchenme ustedes que conocen lo que es recto, pueblo que lleva mi ley en su corazón. No teman el reproche de los hombres, ni se desalienten por sus insultos, porque la polilla se los comerá como ropa y el gusano los devorará como lana. Pero mi justicia permanecerá para siempre, mi salvación por todas las generaciones. Miren, la introducción de este pasaje nos dice a quién se está refiriendo, ¿no? Dice, ustedes los que, ¿qué? Los que buscan al Señor y los que van tras la justicia del Señor. Si nosotros caemos en esa categoría, entonces a nosotros nos está hablando, ¿ya? A los siervos del Señor, a los hijos del Señor, que estemos eso, buscando al Señor y que vamos tras su justicia. A este grupo de personas se refiere este pasaje. Todo lo que dice a continuación, el Señor nos está diciendo, miren de dónde salieron. Ustedes fueron levantados por el Señor. Sí, adoptados por el Señor, fuimos adoptados por el Señor. Sí, somos parte de la bendición de ese pacto que el Señor dijo que a través de Abraham iban a ser benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Depende de la traducción que usted tenga. Sí, nosotros somos parte de esa bendición, de ahí salimos, de la bendición de ese pacto. ¿Ya? Y además, nosotros somos adoptados en la familia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. De ahí salimos. De esa bendición. Miren, ¿por qué nos dice eso? Nos está recordando de dónde salimos y quién es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque está hablando con personas que estaban en el desierto. Ahora, ¿cuál es su desierto? ¿Ya? ¿Cuál es su desierto? No sé. En este momento puede ser
sus finanzas, puede ser su familia, puede ser sus pensamientos. El Señor puede convertir eso en un jardín. En eso puede hacer el Señor y eso es lo que va a hacer. Porque si Él dice, así será. La enseñanza, miren, aquí nos recuerda una vez más, la enseñanza sale del Señor. La justicia sale del Señor. Sí, como dijimos antes, este es un pasaje profético y nos habla de muchas cosas que apuntan a nuestro Señor Jesucristo. Pero es del Señor mismo, ¿no? No es otro Dios, no hay otro Dios, es un solo Dios, hay un solo Dios. Él es el que nos da la enseñanza, Él es el que nos da la justicia. No hay ninguna otra fuente de inspiración, por favor, ninguna otra fuente de inspiración fuera de Él, para que nosotros la podamos tomar como infalible. Solo lo que Él dice es infalible, solo su palabra es infalible. Lo que concuerde con lo que Él dice, eso es infalible. No, el resto no. El resto pueden ser opiniones, pueden ser ideas, pueden ser lo que usted quiera, ¿no? Pero solo Él es infalible. De Él sale nuestra enseñanza, nuestra instrucción, si es que buscamos esta justicia del Señor, ¿ya? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta si anhelamos esta libertad que el Señor nos ofrece es que, miren, si aprendemos, si vemos nuestra libertad conforme a lo que dice la palabra del Señor, excelente. Entonces tenemos un panorama claro de lo que es la libertad. Pero si estamos mezclando, como dijimos antes, la libertad que nos dice la Biblia, con medio que la libertad que nos dice el mundo y medio con las tendencias actuales y la moda y lo que sea, vamos a tener un caos terrible en nuestra vida y en nuestra mente, ¿no? Y al único que vamos a estar engañando es a nosotros mismos. Porque va a ser trágico si creemos que somos realmente libres. Me invento, porque podemos pecar y gracias a la gracia no preocuparnos por nada. Vamos a ser engañados y los únicos que nos vamos a destruir somos nosotros mismos. Si vamos a aprender qué es la libertad, que nuestra fuente de aprendizaje para lo que la definición de libertad salga de la palabra de Dios. De ahí saquemos nuestra idea de lo que es la libertad. Miren, la justicia del Señor, como dice, es luz para las naciones. Y es importante que la justicia del Señor es la luz para las naciones. No es mi justicia, ni mi propia luz, ni mi luz interior que yo tengo, ni mi nada, ¿ya? La luz que yo tenga es la luz que el Señor me da. ¿Ya? No, yo no tengo mi propia luz interior que va a brillar cuando me descubra yo a mí mismo y me autosupere. Nada que ver, nada que ver. ¿Ya? La luz del Señor es la que va a iluminar a las naciones. Y nosotros podemos ser, ¿qué? Un reflejo de esa luz. No es mi luz, ¿qué luz? Nada, ¿no? Solo el Señor es esta luz, por favor, tengamos eso en claro. Esa luz de Él es la que tengo que llevar a las naciones. Esas noticias de Él, esas buenas nuevas, esas palabras de Él, eso es lo que puedo llevar a las naciones. La salvación del Señor permanece para siempre y eso es algo que tenemos que recordar. Cada vez, como estábamos hablando hace un momento del temor, cada vez que nuestra vida parezca estar abrumada por el temor, de lo que sea, sepamos que la salvación del Señor permanece para siempre. Aquí puede pasar lo que pase, puede caerse a pedazos del mundo, no importa. La salvación del Señor permanece para siempre. En eso tenemos seguridad. No importa lo que pase aquí. Miren, yo creo que ahora con la pandemia hemos visto de primera mano, realmente de primera mano, aún en nosotros como pueblo de Dios me refiero, que parece que las circunstancias a veces pesan más que nuestro conocimiento de la justicia y de la salvación del Señor. ¿Y por qué les digo? Porque realmente a muchas personas, como digo, incluso a los que somos hijos del Señor, ha habido momentos, y espero que ya sean momentos en el pasado, en el que el miedo a enfermarnos y a morir fue tan abrumador que nos impidió disfrutar de la vida, que sí teníamos, ¿no? Y lamentablemente este miedo sigue a muchas personas impidiéndoles disfrutar de la vida, disfrutar de su familia, disfrutar de las bendiciones que el Señor les da, disfrutar de salir, de comer, de lo que sea, de todo lo que el Señor nos dice que es lícito disfrutar. ¿Por qué? Por el miedo a morir. Oigan, realmente no es como que hasta el 2019 todos éramos inmortales y desde el 2020 puede ser que nos muramos. O sea, por favor, siempre hemos sido personas vulnerables, siempre fuimos mortales.
Recordemos eso, no es que somos ahora más mortales que en el 2019. Ya, por favor, disfrutemos de la vida que el Señor nos ha dado. ¿Y cómo es disfrutar de la vida del Señor? Sí, disfrutar de las bendiciones que Él nos da, pero también utilizar nuestra vida para servirle. Porque si no es un desperdicio de vida, un desperdicio de vida. ¿Para qué estoy vivo, encerrado, sin contaminarme con nadie ni con nada, supuestamente, ¿no? Cuando mi vida no está siendo útil para el Señor, ¿de qué sirve? Eso no sirve de nada, de nada. En todo caso, si me muero sirviéndole al Señor, bienvenido sea. Pero no me voy a cuidar de no morir escondiéndome de servirle, no. Miren, como dice, los que conocen lo recto y llevan la ley del Señor en su corazón, estos son parte de estos discípulos. La ley del Señor en su corazón. No solo que saben de la existencia de la palabra del Señor, sino que la ley está en su corazón. Y esto hemos repetido a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Cuando el pacto se renueva con el Señor, cuando hablamos de un pacto renovado, cuando retomamos una relación con el Señor y volvemos a decir, sí, yo entiendo que yo he pecado y que yo quiero ser tu pueblo y que tú seas mi Dios, la ley está en nuestro corazón. No puede ser que retomemos el pacto y que retomemos la relación con el Señor y que la ley no tenga que ver con nosotros. No, no es posible, no es posible. Entonces ahí con la ley en mi corazón, cuando busco al Señor, cuando busco su justicia, ahí sí, vea, no tema los insultos, los reproches, lo que las personas dirán, lo que pueda que se inventen de usted, ¿qué importa? Tal cual como dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Bienaventurados si es que hablan mal de ustedes mintiendo, ya, ¿qué importa? Pero para todo eso nosotros tenemos que estar en rectitud con el Señor, porque si no estamos en rectitud, ahí sí estamos preocupados de que a lo mejor lo que están diciendo es porque descubrieron lo que de verdad sí hice. No, cuando andamos en la rectitud, en la libertad de obedecerle, no tenemos nada de qué preocuparnos. Leamos Isaías 59 del 9 al 51, perdón, del 9 al 16, nos dice: despierta, brazo del Señor, despierta y vístete de fuerza, despierta como en los días pasados, como en las generaciones de antaño. ¿No fuiste tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó a ese monstruo marino? ¿No fuiste tú el que secó el mar, esas aguas del gran abismo, el que en las profundidades del mar hizo un camino para que por él pasaran los redimidos? Volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. Soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? ¿Has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra? ¿Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir? Pero ¿dónde está esa furia? Pronto serán liberados los prisioneros, no morirán en el calabozo ni les faltará pan. Porque yo soy el Señor tu Dios, yo agito el mar y rugen sus olas. El Señor Todopoderoso es mi nombre, he puesto mis palabras en tu boca, te he cubierto con la sombra de mi mano. He establecido los cielos y afirmado la tierra y he dicho a Sión, tú eres mi pueblo. Por favor, recordemos esto está tan claro. Miren, en este caso lo que quiero decir de este pasaje es que Rahab, no estamos hablando de Rahab la que ayudó a los espías, ¿no? Estamos hablando de esta palabra Rahab. La palabra Rahab significa insolente, orgulloso o alguien importuno, ¿no? También significa envalentonado, ¿no? Alguien que, a ver, realmente hay algunos teólogos que piensan que es un epíteto para Egipto, ¿no? Para Egipto, y tendría sentido por lo que dice después acerca del Mar Rojo y todo lo después, pero también puede estar haciendo referencia al dragón o al leviatán. En todo caso, este pasaje nos está hablando de este como, voy a ponerle de este espíritu así como alevoso, orgulloso, insolente e importuno que estaba ahí. De eso se va a hacer cargo del Señor y va a derribarlo. Nosotros deberíamos también clamar eso por nuestra nación, porque todos esos anteriores es como si es que hacemos la lista de la actitud que hemos tenido como país, podemos hacer sí, aplica. Insolente, sí. Orgulloso, sí. Envalentonado, sí. Todos los anteriores.
¿ya? Por favor, pidamos que el Señor se derribe eso de una vez, derribe eso. Y los que están en el Sformi saben, el miércoles hablamos en el estudio, y los que no están en el Sformi se conectaron también, de los abismos, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos de que aquí nos habla de abismos y nos habla de que pasaron por el fondo del mar? Entonces ahí, ¿cómo es esto? Sí, hablamos del tema de que el Señor nos estaba mostrando la geografía y el asunto de las placas tectónicas aún en su palabra, pero eso es para motivarles a que se unan a los estudios de los miércoles. Ya. Miren, el Dios que nos ofrece libertad, ese mismo Dios, es el mismísimo Dios que hizo un camino en el mar para que su pueblo pase en seco. No es otro Dios, no es un Dios con menos poder, es el mismo Dios. Y no nos olvidemos de eso. Ese Dios es el que va a pelear con este espíritu de Rahab, de insolencia, orgullo, importunio, de personas envalentonadas. Este es Dios, a Él le estamos pidiendo libertad, ¿ya? Él nos ha permitido vivir. Nuestro Dios, miren, Él nos ha dado la vida y Él nos dará la vida hasta el día que Él permita. Eso es todo, ¿ya? Él es más poderoso que las circunstancias, que los enemigos, que las personas que se levanten o cualquier otra cosa que nos esté atemorizando. Y les digo, realmente oremos por esta situación de esto que nos dice aquí, por esta situación de Rahab. Y como les digo, no está hablando de Rahab, la que les ayudó a los espías. No, está hablando del significado de esta palabra. Miren, esto hemos visto como país, Ecuador, y también como dentro de la iglesia del Señor, que hemos sido insolentes y que hemos sido orgullosos y que hemos sido envalentonados, incluso hasta para hablar mal de las autoridades que el Señor ha puesto, ¿ya? Vea, si no le gusta, por último no diga nada, pero es realmente una vergüenza ver la manera en que muchos del pueblo del Señor se expresa, y las palabras y las groserías que dicen en contra de las autoridades, ¿no? Es como, soy cristiano, excepto en lo que se trata de opiniones políticas. Ahí sí, olvídense. No, eso no es coherente, eso no es congruente. Por favor, si vamos a ser siervos y vamos a ser discípulos, seamos congruentes, ¿ya? Nuestro Dios, mi Dios, es el Señor de los cielos, de la tierra, el Señor de todo lo creado. Este es el Dios en quien confiamos. Aún a los presos, como dice ahí, no les va a faltar pan cuando Él lo disponga. Él se va a hacer cargo de todo, sea cual sea nuestra situación. Durante la crisis, también. Durante la pandemia, también. Durante los problemas políticos, sí. Mientras siga la guerra de Rusia con Ucrania, también. Todo sí. Él sigue siendo poderoso, ¿ya? Siempre ha sido. Así que cada uno de nosotros en nuestro corazón debemos preguntarnos, ¿realmente confiamos? O sea, ¿realmente confiamos? ¿O vivimos, como dice ahí, en este terror constante de lo que pueda sucedernos? Porque no podemos confiar y vivir en terror constante. No podemos. Sí, digo, no les voy a decir que como yo confío en el Señor me voy a pasear por el barrio más peligroso de Quito a medianoche. No les estoy diciendo eso. Sentido común, ¿ya? Pero no puedo vivir en el terror de qué será lo que ahora me va a pasar, de que si me están siguiendo, de que me están persiguiendo, de que ahora, y si me muero. No podemos vivir con ese terror constante. Si me muero, pues, ¿qué más? Me voy con el Señor y ya. Vamos a la siguiente parte de Isaías 51, vamos a la siguiente parte, del 17 al 23. Ya. Despierta, Jerusalén, despierta, levántate. Tú, que de la mano del Señor has bebido la copa de su furia. Tú, que has bebido hasta el fondo la copa que entorpece a los hombres. De todos los hijos que dice luz, no hubo ninguno que te guiara. De todos los hijos que criaste, ninguno te tomó la mano. Estos dos males han venido sobre ti, ruina y destrucción, hambre y espada. ¿Quién se apiadará de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos han desfallecido como antílopes atrapados en la red, han caído en las esquinas de las calles. Sobre ellos recae toda la furia del Señor, todo el reproche de su Dios. Por eso escucha esto, tú que estás afligida, que estás ebria, pero no de vino. Así dice el Señor, tu Dios, Señor y Dios, tu Dios, que aboga por su pueblo. Te he quitado de la mano la copa que te hacía tambalear. De esa copa, que es el cáliz de mi furia, jamás volverás a beber. La pondré en manos de los que te atormentan, de los que te dijeron, tiéndete en el suelo para que pasemos sobre ti, y te echaste boca abajo sobre el suelo para que te pisoteara todo el mundo. Miren, la copa en algunas versiones dice
copa de vértigo también, o la copa de ira. Entonces está hablando de que el Señor se encontraba con ira, sí, pero también con enojo, con desagrado, con indignación. O sea, completamente estaba no complacido con la actitud de su pueblo. Así estaba. No le gustaba para nada la actitud de su pueblo. Y nos habla de que ninguno de los hijos de este pueblo fue capaz de dar la mano para que se levante el pueblo, ¿ya? Y sí, la palabra que está ahí es la concordancia Strong es Ben 11:29, que es hijo en el sentido literal, pero también en el sentido figurado, que significa el que edifica el nombre de tu casa, el ungido, el designado. Ninguno de los que en teoría eran parte de esa casa, que debían edificar la casa, fueron capaces de hacerlo. Miren, ahora nosotros como iglesia del Señor, puede ser que nos encontremos en la misma situación. ¿Quién va a arreglar la iglesia? Ninguno de nosotros. Va a ser el Señor que diga, ya, nadie de ustedes puede, yo les voy a dar la mano y ya no van a beber de la copa de mi ira. Yo les voy a dar la mano, se acabó yo voy a levantarles. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿A quién vamos a ver a la iglesia? ¿A quién es el más ungido para empezar el avivamiento? No, al Señor. El Señor es el que nos va a dar la mano y sacarnos del hueco en el que nos metimos cuando bebimos del cáliz de su ira, que nos merecíamos, por cierto. Ya, pero Él tiene la bondad de sacarnos de ahí. Ahora vamos a la parte del Nuevo Testamento. ¿Nuevo Testamento? Sí, creo. Sí. A Corintios, ya, leamos lo de Corintios. Miren, 2 de Corintios 1:7-14 dice: firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Miren, aquí tenemos varias situaciones que les voy a decir rápidamente. Miren, en el caso Pablo estuvo en una situación en la que pensó que se iba a morir, pero se murió. No, ¿saben por qué? Porque ese no era el momento que Dios tenía para que Pablo se muera. O sea, Pablo todavía tenía cosas que hacer por el Señor, y la vida de Pablo llegó hasta el día en que el Señor dijo, bueno, nos vamos, y se fue. Ya, no fue antes, no fue en el naufragio, no fue en esto, no fue en el otro, pasó por muchas cosas, por muchísimas cosas. Había momentos en los que pensó que se iba a morir, sí, ya, pero no era el momento. Él se murió en el momento que el Señor dijo, ahora sí, nos vamos, ya, y se fue. Y así va a ser con cada uno de nosotros también. Hijo, nos vamos a la casa, bueno, ya. Miren, Él les contaba a las otras personas acerca de cuando Él estuvo en este peligro. ¿Por qué? Porque había esta comunión, como nos dice aquí, para contarles a los de la iglesia las cosas difíciles que habían pasado, pero también para regocijarnos. Y eso es una de las razones por las que el Señor quiere que estemos en comunidad, para que si alguien está en problemas, yo ore, como nos dice ahí, por esa persona. Cuando a alguien le pasa algo bueno, yo agradezca también al Señor como si me estaría pasando a mí eso, para que yo me alegre con la alegría de los otros, para que yo me conduela con la situación de los otros. Para eso nos ha hecho el Señor comunidad. Miren, oraban unos por otros. Sabían que Pablo sabía que les mandaba esta carta contándoles de sus aflicciones porque les importaba. Eso es esta familia que el Señor nos ha dado para tener comunión. A pesar de que estaba en las situaciones más difíciles, no había una sensación de abandono, porque él sabía que ni siquiera tenía la comunicación que tenemos ahora, que a una carta de distancia estaban sus hermanos a los que les podía contar la situación, y ellos iban a estar orando por él. Cuando usted y yo oremos, ¿cuál va a ser la respuesta? Vea, realmente va a ser la que el Señor le parezca la mejor para nosotros, conforme a la voluntad de Él. Entonces, si nosotros oramos para que Él nos responda, entonces cuando nos responda, hagamos caso de lo que nos dice. ¿Ya? Pero para eso estamos aquí en comunión. No nos olvidemos de eso, porque realmente yo creo que una de las cosas que perdimos en estos años de pandemia, no solo aquí en esta congregación, ¿no? Esto está pasando a nivel de todo el mundo, que la gente de las iglesias como que dejó de asistir. Y eso es trágico, porque vemos que asistían porque esa era su costumbre, no porque
había algo más atrás. Nosotros tenemos que darnos cuenta que no es que asistimos porque esta es nuestra costumbre, ni para poner un visto. A ver, cosas por cumplir. Asistir a la iglesia, check, visto, listo. No. Porque sabemos que el Señor creó esta comunidad para nuestro bien, porque estamos en familia, porque es hermoso que nos veamos, que nos saludemos, que sepamos, que estemos pendientes los unos de los otros, que oremos los unos por los otros. No permitamos que esto nos sea arrebatado, porque lo que sea, ya. Miren, en la libertad del Señor, Dios pone este amor por los demás, de muchas formas, ¿no? Y aquí nos habla también de que Él estaba orgulloso de lo que estaban pasando con sus hermanos. Miren, yo puedo estar orgulloso de mis hermanos, no en el sentido de altivez o de arrogancia, sino de satisfacción de ver y reconocer un deber bien cumplido. Como Pablo les decía a ellos, que les felicitaba, ¿no? Él les felicitaba a las personas de las iglesias. A veces nos falta eso en medio de la iglesia. A veces nos falta estas palabras de ánimo o de alabanza. Verán que digo alabanza y no adoración. Alabanza es decir lo bueno de la otra persona. Incluso en Proverbios 31, cuando se habla de la mujer virtuosa, dice que es digna de ser alabada. No estamos haciendo ninguna cosa mala cuando podemos decirle a otra persona: buen trabajo, bien hecho, qué bueno lo que estás haciendo. O usted, los que están casados, a sus esposas, ¿cuándo fue la última vez que le alabaron, como dicen Proverbios, y le dijeron que era hermosa? ¿Cuándo le dieron un cumplido realmente, de verdad? O a sus hijos, decirles: hijo, estoy orgulloso de ti. Oh, por favor, no nos olvidemos, ellos para Pablo eran como sus hijos espirituales, y él les decía esto: estoy orgulloso de ustedes. No tiene nada que ver con altivez, nada, porque yo igual reconozco que cualquier cosa buena que suceda conmigo o con ustedes viene de lo alto, del Padre de los luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, como nos dice Santiago. De Él viene eso, pero yo reconozco lo que Él está haciendo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser animados, porque eso nos dice la palabra del Señor. Leamos rápidamente Tesalonicenses. Y por si acaso, antes de que estoy orgullosa de todos ustedes, si no les he dicho, de todas las diferentes cosas maravillosas que el Señor está haciendo en la vida de cada uno, de lo que me permite conocer. Es hermoso y me alegro, y todos podemos alegrarnos con este amor que el Señor nos da y decir: sí, qué hermoso lo que está haciendo el Señor en tu vida. Ahora, leamos Tesalonicenses. Tesalonicenses 1, del 6 al 10 nos dice: ustedes hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos librará del castigo venidero. Miren, nos está hablando de que este pueblo se convirtió en un imitador de las cosas del Señor. Ellos imitaron a quienes les discipularon, porque quienes les discipularon a su vez imitaban al Señor. Eso es lo que debemos hacer. Si vamos a imitar a alguien, que sea en lo que esa persona está imitando al Señor. Eso es todo, ¿ya? Hasta tal punto en que ya no era necesario que hablen. Porque dice que ellos, cuando hablaron de lo bien que les recibieron, de lo bien que les trataron, de cómo fue esto, no dijeron: oh, wow, es tan elocuente, se sabe todos los versículos de memoria. No, nos trataron bien. Miren, ahí estaba claramente una vida cambiada por el Señor, un ejemplo, un testimonio vivo. Y así avanzó el Evangelio, y así va a avanzar otra vez en nuestro tiempo, porque si el Evangelio la gente ha dejado de creer en el Evangelio, no es porque el Evangelio tenga ninguna falla, sino porque no han visto esto reflejado en las vidas del pueblo. Entonces, bueno, si queremos un avivamiento, entonces seamos como cuando el Señor inició en la iglesia primitiva esta expansión y este avivamiento, seamos un testimonio vivo. Ya. Recibieron al Señor y la consecuencia obvia fue que dejaron sus ídolos y se convirtieron. Mis hermanos, que esta sea la realidad de nuestras vidas, porque solo ahí, cuando dejemos nuestros ídolos y nos convirtamos al Señor, de verdad vamos a poder tener esta libertad que Él nos ha dado. Que el Señor les bendiga, y ahora vamos a continuar con los anuncios, por favor.